Muy bien, pues mis saludos a todos y a todas y a todos los que a través de internet nos siguen. Y vamos a comenzar esta mañana con un concurso, el punto sobre la historia. Así que, si Josué puedes poner, por favor, aquí podéis ver que hay unos apodos de reyes y he pedido a algunos de nuestros jóvenes que me echen una mano. Yo voy a decir un rey, digo pistas y hay que decir cómo le apodaban, ¿vale? Felipe I de Habsburgo o de Austria reinó en el año 1506 con su esposa Juana de Castilla, que le apodaban Juana la Loca. Juana era la hija de los reyes católicos y Felipe y Juana fueron los padres nada más y nada menos de Carlos I de España y V de Alemania. Felipe era un hombre del que se enamoró Juana perdidamente, y si alguno va por Tordesillas y sube a la Torre del Homenaje verá la ventana desde donde se asomaba Juana para ver a su amado, del que se había quedado prendado nada más que lo vio. Entonces, Nicole, ¿está aquí? Sí. Nos dice, sería Felipe. Una pista, era un hombre tan guapo que es que desde el primer momento se quedó enamoradísima de él. De todos los que hay ahí, era un hombre tan... ¿Él? Perfecto, Felipe el Hermoso, ¿verdad? Muy bien, vamos con otro. Un rey, esta vez es rey de los francos, que reinó entre el año 751 y 758, que tenía un nombre muy feo y el apodo era peor todavía. El rey se llamaba, bueno, sin embargo, fue el padre del emperador Carlomagno, del Sacro Imperio Romano Germánico. Se llamaba Pipino, vaya un nombre, ¿verdad? Pipino. Y esta pregunta va para Miriam, que está por allá atrás. Miriam, este rey, el padre de Carlomagno, medía 1,37 m. Y por tanto, en plan despectivo, le llamaron Pipino el Breve, efectivamente, Pipino el Breve. Muy bien. Vamos a un apodo un poco más positivo y esta pregunta va para Elena. Este rey se llamaba Alfonso X y era rey de Castilla. Era un hombre que tenía mucha cultura, era amante del saber, pero no solamente él tenía cultura y era un hombre inteligente, sino que además patrocinaba todo lo que tuviera relación con la cultura, como por ejemplo la Escuela de Traductores de Toledo. Reinó entre el 1252 y 1284, por tanto le apodaron, después de tanto saber y tanta inteligencia, le apodaron Alfonso X el Sabio. Perfecto, estos chicos son fenomenales, ¿eh? Si es que tenemos lo mejor aquí. Vamos a uno más y como el tiempo hay que acortarlo un poco, no sigo con esto, ¿vale? Vamos a ver a quién elegimos. Bueno, sí, un rey de Aragón. Era Jaime I, rey de Valencia y de Aragón, de Valencia y de Mallorca. Reinó entre 1213 y 1276. En la época de la Reconquista, pues recuperó muchos territorios de los musulmanes y por ello le llamaron el Conquistador, efectivamente. Muy bien. Vale, pues como veis, hay otros, voy a decir simplemente los nombres, no voy a seguir con el concurso. Muchas gracias a los jóvenes, un aplauso para ellos por su participación. Y otro día hacemos otro concurso que tengamos más tiempo y ya. Entonces, esto es el punto sobre la historia. La historia es un punto, como dicen los de Telemadrid. Bien, pues está también Fernando III el Santo, está Juan I de Aragón, que le llamaban el cazador, os podéis imaginar por qué, murió al caerse de un caballo en una cacería. Martín I de Aragón, que le llamaban el humano, no porque fuera muy humano, sino porque le gustaban las humanidades.
Bueno, y así hay muchos en la historia, pero lo que es evidente es que estos apodos, ¿verdad?, nos dan información sobre los reyes, a veces una información un poco superficial, como el de Pipino el Breve, porque fuera bajito, pero a veces nos dan, como en el caso de Alfonso X el Sabio, información sustancial por la que podíamos ir indagando, investigando por qué tenían estos sobrenombres. Pero hoy no vamos a hablar de estos reyes, sino vamos a hablar, os podéis imaginar, del Rey de Reyes, vamos a hablar del Rey Eterno, vamos a hablar del Rey de los Cielos, vamos a hablar del Rey que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ¿vale? Y ese Rey es nuestro gran Dios, ¿verdad? De ese Rey vamos a hablar. Y vamos a ir hablando también más tarde de los nombres de Dios, porque estamos en este periodo de predicaciones o en este ciclo de predicaciones que son del Antiguo Testamento. Me voy a centrar mayormente en el Antiguo Testamento. Así que cuando queráis, comenzamos. Voy a ponerme yo también el... Muy bien. Pues la revelación de Dios. Dios, nosotros desde que nacemos y tenemos uso de razón, escuchamos, y no solamente escuchamos, sino que intuimos a Dios, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ese Dios, ¿verdad? Ese Dios ¿se ha revelado o no se ha revelado? Sí se ha revelado. Es decir, Dios no creó el mundo. Antes, en la época nuestra, diríamos, le dio cuerda y lo dejó que funcionara. Hoy en día diríamos que lo puso a funcionar en on y lo dejó que funcionara. No, no, no. Dios se ha revelado ya, no solo se ha revelado, sino que cuida de su creación y de nosotros. Pues esa revelación, es decir, la revelación, pues es cuando ese Dios podemos realmente verlo o a veces vislumbrarlo, a veces verlo con toda la luz. En la revelación natural es el macrocosmos, ¿verdad? Un día nos hablaban aquí, creo que era Elena, de la cantidad de galaxias y no sé si fue Elena quien fue, de todo lo que hay. Y también si viniera aquí Vicente nos hablaría de lo que podemos encontrar, ¿verdad?, en ese microcosmos, ¿verdad? Inclusive irnos hasta las células, las partículas subatómicas, etcétera, etcétera. Bien, y es que es la huella de Dios y por tanto no es de extrañar que dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues bien, ahí estamos. Evidentemente, cuando uno ve, por ejemplo, una pintura de un pintor famoso, de un Velázquez, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, pues no ve a Velázquez, ve su obra, pero intuye que hay alguien inteligente y con un arte tremendo que ha hecho esa obra, ¿verdad? Cuando alguien escucha una composición musical, particularmente de la música clásica, dice, esto es, cuando escuchamos a Bach, no vemos a Bach, pero intuimos que tiene que haber alguien que haya compuesto eso, que eso no se ha hecho solo por el azar, sino que hay alguien, ¿verdad? Entonces, esto correspondería el ver sus obras con la imagen, o sea, con la revelación natural. Pero es que Dios no solamente se ha revelado a través de las cosas hechas y del cuidado con que guarda su creación, sino que se ha revelado a través de las Escrituras. Nos ha hablado por las Escrituras y ha hablado a los padres, Dios habiendo hablado muchas veces por los padres y por los profetas, ¿verdad?
se ha revelado a su pueblo y toda la revelación la encontramos esa en el Antiguo Testamento. Por tanto, muy importante, hay que leer el Antiguo Testamento porque contiene la revelación de Dios, ¿verdad? Seguimos la siguiente diapositiva. Y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento nos dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque claro, en el mundo en que vivimos hay muchas religiones y cada uno pintan al Dios suyo de una manera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, la revelación, nos dice quién es Dios, quién es el auténtico Dios. Y lo hace de varias formas. Una, ese Dios ya lo hemos dicho, a través de sus obras y de la providencia, que es el cuidado de Dios, pero también lo hace con los nombres, como hemos visto lo de los reyes. Y también la revelación no solo incluye la revelación de ese Dios creador, sino que incluye el plan de salvación en Cristo. Por supuesto, esto llevará consigo el que esa revelación nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y nos dará una explicación de por qué existe el mundo, ¿verdad? Pero todo esto está incluido en ese plan de salvación y que desde el Antiguo Testamento ya empieza a vislumbrarse, ¿verdad? Ese que decía Javi, citando a San Agustín, que el Nuevo Testamento, la revelación esa está latente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que más tarde, pasamos al siguiente, tenemos bueno, esta ya la hemos hablado, si quieres pasas a la siguiente. Esta es la revelación, que hablaremos de ella más tarde. El hermano Benjamín ha hablado de que antes ha dicho que no podían decir que Jesús era el Hijo de Dios, porque los musulmanes lo consideran un profeta, pero no le consideran el Hijo de Dios, no le consideran Dios, ¿verdad? Pero ya anticipo un poco de lo que va a venir en la predicación un poco más adelante. En el Nuevo Testamento se revela que ese Dios es un Dios trino. Tenemos un solo Dios, pero que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cada uno de ellos, en ellos, son Dios completamente, cada uno de ellos. Es decir, no es un tercio de Dios cada uno de ellos. Es Dios, la naturaleza divina está completa en ellos, en cada uno de ellos. Sin embargo, el Padre no es Dios, el Hijo no es Dios. Perdón, disculpar la burrada que he dicho. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Es decir, las personalidades son distintas. Pero cada uno de ellos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿vale? Esto es importante. Esa revelación vendrá en el Nuevo Testamento y es por eso, volviendo otra vez a la cita de San Agustín, que el Antiguo Testamento, eso que estaba vislumbrado, se hace patente, es decir, se revela completamente en el Nuevo Testamento. Bien. Vamos a ver los nombres de Dios y vamos a ir un poco rápido por cuestión del tiempo. Empezamos. Los nombres de Dios, bueno, el Espíritu Santo fue escrito, es el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento fue escrito completamente en hebreo, excepto unas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. Entonces, los nombres que aparecen aquí están escritos en hebreo. Sería El y Elohim. El, Elohim, es el plural de Él. Es decir, cuando vemos El, por ejemplo, hay nombres como Betel. Betel significa casa de Dios. Daniel, había un Él, significa Dios es mi juez. Miguel, mi nombre. ¿Quién? Como Dios. Es decir, hay muchos Él. Y Elohim es el nombre en plural. Y significa creador, poderoso. Lo encontramos en Bereshit bara Elohim, que dice el comienzo de la Biblia en hebreo.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo encontramos en muchos textos donde dice el Salmo 68, 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Hay otro nombre que es el Elión, que significa el Altísimo. Este texto aparece, por ejemplo, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham y dijo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, ¿verdad? Y el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso Omnipotente, en Génesis 35, del 9 al 11, cuando Dios se aparece a Jacob. Es bonito, a mí me gusta la historia de Jacob porque Jacob siempre se habla del Dios de Abraham, que es su abuelo, y el Dios de Isaac, que es su padre, ¿verdad? Pero llega un momento en que Jacob se encuentra con Dios y ya no es solo el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, sino que es el Dios suyo, el Dios de Jacob. Por tanto, yo esto creo que es una meditación interesante para los jóvenes en particular, criados en familias creyentes, donde han oído hablar del Dios de sus padres, ¿verdad? Pero tiene que llegar un momento en que ese Dios sea tu Dios, y puedas hablar mi Dios, no solamente el Dios de mi padre. Después vamos a pasar de la diapositiva y vamos a ir a ver el Dios eterno, el Dios de los siglos. Vamos a ver a Adonai, que significa el Señor. Los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová, y cuando aparecía este nombre en sus textos, en lugar de pronunciarlo, decían Adonai, porque creían que era como irreverente ese nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el pasaje de la zarza, ¿verdad? Que sería el nombre de Jehová o Yahvé. Después, la siguiente diapositiva dice Jehová Jireh, Dios proveerá. Y aquí hablamos de algo que ha comentado también Benjamín, que es el pasaje en el que del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Entonces Dios proveyó un carnero para ese holocausto. Pero vayamos al mismo caso, en el caso en que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por nosotros y llegó hasta el final, por amor a nosotros. Hay otro nombre que es Jehová Rafa, que significa Dios es tu sanador. Aparece en el texto, por ejemplo, cuando después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas llegan a unas aguas que estaban contaminadas, iban a beber y no podían beber porque estaban contaminadas. Entonces, el Señor les dice que echen un tronco de un árbol, que bueno, al final se hace un milagro y las aguas son sanadas. Y Dios les dice que si cumplían sus mandamientos, si eran fieles a Dios, no les sobrevendrían las enfermedades, no mandaría las enfermedades que mandó a los egipcios, sino que Él es, y por eso aquí es cuando dicen Jehová Rafa, en Éxodo, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios o hicieres lo recto delante de sus ojos e dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Luego está
Jehová Nisi, que significa el Señor es Jehová es mi bandera. Y en la victoria sobre Amalek, que sé que tenían que sujetar en esa batalla a Moisés los brazos, porque cuando los levantaba prevalecía Israel, pero cuando los bajaba prevalecía Amalek, y finalmente los consiguieron derrotar, y entonces llamó su nombre Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, ¿verdad? Es el que lucha por nosotros. El siguiente diapositiva dice, Dios es nuestro santificador, es el que nos santifica. Uno muy bonito también, Jehová Salom, el Señor es paz. Este es muy bonito porque está en el llamamiento de Gedeón, ¿verdad? Cuando se aparece el ángel de Dios a Gedeón y le encomienda el ser el líder para liberar de los filisteos al pueblo, pues dice, viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, estoy leyendo Jueces 6, 23, 24, paz a ti, no tengas temor, no temerás, no morirás, y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Salom. Y lo hizo porque él decía que se había visto al ángel de Dios, que hay quien dice que era el mismo Jesucristo, que le había aparecido, que por ver a Dios ya podría morir. Esto era un temor que tenían, por ejemplo, los israelitas cuando Moisés subió al monte Sinaí. No querían morir porque tenían temor. Pero qué bonito que Cristo es nuestra paz. Es el que ha hecho que tengamos, siendo enemigos, tenemos paz para con Dios en Cristo, ¿verdad? Y luego Jehová Sidkenu, que significa Jehová justicia nuestra, que es un poco lo mismo que lo que acabo de decir. Él es nuestra justicia, es el que nos ha justificado. Siguiente diapositiva. Jehová Sama, Jehová está allí. Es decir, el Señor, en este caso habla de la ciudad de Dios, Jehová está allí. Pero aquí también en Mateo, les recordamos el último capítulo, Mateo 28 decía, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová Roji, Jehová es mi pastor, del Salmo 23, por ejemplo. Y Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. No vamos a pasar a la otra diapositiva, pero quisiera decir una cosa. Si, por ejemplo, a veces nos cuesta, por ejemplo, orar y vamos, al menos me pasa a mí, vamos con nuestra lista de peticiones por el hermano tal, por el hermano cual, por el hermano y por mi familiar tal y por el no sé qué y por no sé cuántos. Y cuando se nos acaba la lista, pues parece que no nos queda mucho que decir. Lo primero, no olvidemos que cuando en un diálogo se habla y se escucha. Entonces, podemos escuchar leyendo la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo nos hable. También podemos escuchar permaneciendo en silencio un rato y dejando que el Espíritu Santo nos hable. Y nosotros, podemos hacer oraciones con estos nombres que he comentado. Vas uno por uno y lo personalizas en ti. ¿En qué ha sido el Señor tu sanador? ¿En qué ha sido el Señor Jehová Sama? El Señor está allí. ¿Cuándo, qué momentos dar gracias a Dios porque Dios ha estado contigo en momentos difíciles? ¿En qué momentos el Señor ha sido tu pastor? ¿En delicados pastos o en valle de sombra de muerte? ¿En qué momentos el Señor ha sido el Dios de los ejércitos? ¿En qué momentos Dios te ha santificado? ¿En qué momentos has sentido la paz de Dios, el perdón de los pecados y de la culpa? ¿En qué momento el Señor te ha justificado? ¿En qué momento Dios ha provisto en situaciones difíciles para tu vida?
Y lo vas diciendo, y no solo lo dices ahora, sino que además le confiesas que Él es el que provee. ¿En qué momentos ha sido tu bandera, tu estandarte? Y verás que puedes hacer una oración larga y preciosa en la que tu alma se eleve a Dios de una manera que el Espíritu Santo te llene con su presencia. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y ese Dios que se revela en el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Hay quien piensa que parece que hay un Dios cruel, un Dios que se pasa el día condenando y destruyendo, y que en el Nuevo Testamento Jesús dice, no, todo amor, ¿verdad? No es así, o sea, Dios no cambia. Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hay que hacer es ir viendo eso, ver que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una preparación, es una imagen, va señalando al Mesías, va señalando el plan de salvación. Desde el mismo momento en que peca, Adán y Eva pecan, dice que la simiente te herirá en el calcañar, y la simiente es Cristo, está anunciando a Cristo ya. Ahora eso lo lee alguien en el tiempo del Antiguo Testamento y está como latente, ¿verdad? Está como vislumbrado, pero está revelado en el Nuevo Testamento. Hermanos, leamos el Antiguo Testamento escuchando a Dios y viendo las maravillas que tenemos nosotros hoy en día, que podemos tener la revelación del Nuevo Testamento, que tenemos que ver a ese Cristo que nos amó tanto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que nos crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en esta diapositiva hemos visto muchos nombres, son nombres ya del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, se hizo una traducción que la hizo a cargo de Ptolomeo II Filadelfo y que reunió en Alejandría a 70 sabios que hicieron traducción al griego, ¿verdad? Y todos esos nombres que hemos visto, la mayoría de ellos se quedaron en teos, ¿verdad? De ahí viene la palabra teología, etcétera. Y luego Curios, que sería el Adonai, ¿verdad? El Señor. Pero aparece un nombre, hermanos, un nombre que en el Antiguo Testamento aparece, sí, pero aparece de forma indirecta y apenas aparece, y es el nombre del Señor, de Padre, el nombre de Padre. Y sin embargo, Cristo, cuando viene, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo dice la palabra del Evangelio que le querían matar porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Pero Jesús dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hacía distinción entre mí y vuestro. No es lo mismo la relación de Cristo con el Padre que la nuestra. Pero vamos a hablar, porque Cristo es el eterno Hijo de Dios, ¿verdad? El eterno Hijo de Dios. Pero vamos a hablar de la relación con nosotros, porque es muy bonito, ¿verdad?, que en Juan 1.12, dice, un momento que lo vea. Si lo tienes, Flor, ¿lo puedes leer? Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, sino de Dios, ¿verdad? Es precioso, o sea, lo que ha hecho el Señor con nosotros, el Señor Jesucristo, es que nosotros que antes éramos enemigos, Él es nuestra paz, nos ha reconciliado con Dios y es que además hemos sido reconocidos, nos ha adoptado como hijos. Es decir, ahora somos hijos de Dios y nos ha dado el Espíritu Santo. A través de ellos somos participantes o partícipes de la naturaleza divina. Y esto es algo que se produce cuando un cristiano cree. Es decir, cuando un cristiano cree, nace de nuevo. Nace del Espíritu. Dios le da una vida nueva y eterna, ahora y por la eternidad. Y la cuestión es la siguiente. Queridos hermanos, amigos, que me escucháis aquí o que me escuchan allende los mares. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere la voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Entonces, la pregunta, hermanos. Bueno, ahí están los pasajes que he ido diciendo, de Juan 1:12 y el último que he dicho. ¿Pasas a la siguiente? Jesús está a la puerta, pero la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? Hemos visto la revelación de Dios a través de toda la historia desde la creación, a través del Antiguo Testamento y hasta llegar a la máxima revelación en Cristo. Pero tú ahora puedes salir de aquí o de tu casa o de donde estés diciendo, bueno, esto no es para mí, pero Dios se ha hecho evidente, se ha revelado, tienes que dar una respuesta. El Señor te está ofreciendo la paz, te está ofreciendo ser justificado, te está ofreciendo el tener la paz porque te ofrece el perdón, sin arrepentimiento vas a Él, sobre el pecado, sobre la culpa. Te está esperando con los brazos abiertos el Padre Celestial. Y ese Dios del Antiguo Testamento será tu Dios, ese que es el sanador, el Jehová de los ejércitos, el Dios de paz, el Señor, te está esperando. ¿Cuál es tu respuesta? Pues puedes hacer dos cosas. Decir, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. O puedes decir, Señor, entra en mí, llena mi corazón. Sé que no lo merezco, sé que te he fallado y que mi vida ha sido muchas veces un desastre. ¿Quién no puede decir esto? Yo por lo menos sí. Pero gracias, Señor, porque tú me acoges, porque tú me estás sanando en este momento. Aleluya, porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi Señor y te reconozco. Lo dices ahora conmigo y el Señor llenará tu vida en esta hora. Llénala, Señor. Obra, toca corazones y da la fe a cada hermano que dice sí en esta hora para que pueda abrirse la ventana de los cielos y ver esa luz que te va a llevar cada día y te va a hacer entender ese plan de salvación, entenderlo. Pero entenderlo no solo por la razón, que también Dios nos ha creado, la razón es un invento de Dios y Dios quiere que la utilicemos, pero también por el Espíritu. El Espíritu Santo que va a vivir en ti va a dar testimonio cada día. ¿De qué? De que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios. Dile sí en esta hora y llena tu vida, cambia tu vida hoy, camina con el Señor hoy. Y para aquellos que ya llevamos muchos años en el Señor, no olvidemos nunca el final del Evangelio del Mateo y que está llenando toda la Biblia entera, que Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.